Cuando llegó el momento de abrir los regalos de Navidad, mi sobrina agarró el que yo le había llevado. Apenas abrió la caja, me miró, se rió y dijo: ¿Un iPad mini? ¿Eso es todo? Luego empujó el regalo de regreso hacia mí. Me quedé ahí unos segundos, tratando de mantener la calma. Después me levanté, caminé hacia el árbol y empecé a juntar todos los regalos que yo mismo había llevado, 16 paquetes en total. Metí todo en mi carro sin decir una sola palabra. Mi papá alzó la voz y dijo que yo estaba exagerando. Yo le respondí con calma que no estaba exagerando, y que a partir de las 9 de la mañana del día siguiente dejaría de pagar los gastos de la casa. No dijo nada más. Cuando llegué a casa de mis papás esa mañana, ya sabía cómo iba a ser todo. Cada Navidad se sentía igual, llena de gente, ruidosa, con expectativas que nadie cumplía. Mi mamá trataba de hacer que todo se viera perfecto. Mi hermana llegaba tarde con su familia perfecta y actuaba como si nos hiciera un favor por estar ahí. Y yo hacía mi papel de siempre, el que paga todo. El que mantiene todo funcionando aunque nadie se lo agradezca. Ese año llevé 16 regalos. Los conté 2 veces antes de salir de mi casa. No era para presumir, era para asegurarme de que nadie se sintiera olvidado. Pasé semanas escogiendo cada uno con cuidado. Algo especial para todos, incluso para mi sobrina, que acababa de cumplir 12 años y ya se comportaba como toda una celebridad. Le compré un iPad mini. No porque pensara que se lo merecía, sino porque mi hermana había insinuado que todos en su clase ya tenían uno. Cuando puse los regalos debajo del árbol, mi mamá sonrió, aliviada, como si le hubiera resuelto un problema. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie preguntó cuánto me había costado todo eso. Nunca lo hacen. La comida fue ruidosa. Mi papá se quejaba de la política. Mi hermana del trabajo de su esposo. Y mi sobrina estaba pegada al celular mientras todos intentaban que pusiera atención. Yo comía en silencio, contando las horas para poder irme a casa. Luego llegó el momento de los regalos. Mi sobrina corrió hacia ellos como si fuera una competencia. Encontró el que tenía su nombre, rompió el papel, y cuando vio lo que había dentro, me miró, se rió y dijo: ¿Un iPad mini? ¿Eso es todo? El cuarto se quedó en silencio. Empujó la caja hacia mí como si fuera un error barato. No recuerdo qué cara puse, pero sé que todos me estaban viendo. Mi hermana soltó una risa incómoda. Mi mamá dijo algo como: no lo dijo en ese sentido. Pero ya no importaban las palabras. Lo que sentía era más pesado que la vergüenza. Era ese cansancio que se acumula con los años cuando te dan por hecho. Me levanté despacio. Nadie dijo nada mientras caminaba hacia el árbol. Empecé a recoger los otros regalos que había llevado. Los que todavía estaban envueltos, los que nadie había ni tocado. Eran 16 paquetes. Me temblaban las manos, pero no de enojo. Era más bien una calma profunda, de esas que llegan cuando por fin dejas de fingir. Mi mamá me preguntó qué estaba haciendo, con la voz temblorosa. Mi papá alzó la voz y dijo que estaba exagerando. Ni siquiera lo miré. Solo dije: no estoy exagerando. Llevé los regalos a mi carro, uno por uno. El aire frío de afuera se sentía más limpio que el de esa casa. El corazón me latía tan rápido que casi dolía, pero no volteé atrás. Cuando cerré la cajuela, sonó definitivo, como si algo se hubiera terminado ahí mismo. Cuando regresé a la casa, mi papá se puso de pie. Estaba enojado, con la cara roja y la mandíbula apretada. Me dijo que me sentara y dejara de hacer un escándalo. Yo le respondí con calma que no estaba haciendo ningún escándalo, y que al día siguiente, a las 9 de la mañana, iba a dejar de pagar los gastos de la casa. Después de eso, nadie dijo nada. Mi mamá se quedó mirando al suelo. Mi hermana recogió el regalo de su hija del piso, avergonzada, pero no lo suficiente como para pedir perdón. Mi sobrina se veía confundida, como si no entendiera por qué el mundo ya no giraba alrededor de ella. Salí de la casa sin despedirme. En el camino a casa, ahora sí, me empezaron a temblar las manos de verdad. Llevaba casi 5 años pagando todo,
la comida, la luz, el internet, todo. Desde que mi papá se retiró antes de tiempo y la salud de mi mamá empeoró. Al principio iba a ser algo temporal, solo en lo que se recuperaban, pero nunca pasó. Simplemente se acostumbraron, y yo lo permití. Esa noche, puse los regalos en mi sala. Los 16, acomodados junto a la ventana. No abrí ninguno. Solo me senté en el sillón y me quedé viéndolos por mucho tiempo, recordando la cara de mi sobrina cuando dijo esas palabras. Ahí entendí que no se trataba del regalo. Se trataba de cómo me veían. Yo no era familia, era una cartera con patas. A medianoche, mi celular empezó a llenarse de mensajes de mi hermana, de mi mamá, hasta de mi papá. Ninguno se disculpó. Solo me pedían que me calmara y que volviera al día siguiente para hablar bien las cosas. No respondí. Sabía que si regresaba, me iban a convencer de seguir como siempre. Siempre lo hacían. Así que puse el celular boca abajo, apagué las luces y traté de dormir, pero no pude. Mi mente no dejaba de repetir todo lo que pasó esa tarde, la risa, el silencio, el hecho de que nadie salió a defenderme. Y por primera vez en años, empecé a pensar en serio cómo sería mi vida sin ellos. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo normal. No puse alarma. Ya no podía dormir. Mi departamento estaba en silencio, ese tipo de silencio que normalmente se siente vacío, pero esa mañana se sentía como libertad. Me hice un café y me senté junto a la ventana a ver la calle vacía. A las 9 en punto abrí la app del banco y empecé a cancelar las transferencias automáticas. Primero la hipoteca de la casa de mis papás, luego los servicios, después el internet y las suscripciones que mi sobrina usaba más que nadie. Cada cancelación me daba una mezcla rara de alivio y culpa, como si estuviera cortando un lazo que me estaba ahorcando, pero que también había sido parte de mi vida por demasiado tiempo. No le dije a nadie. No hacía falta. Sabía que no iban a tardar en darse cuenta. A las 10:30 llamó mi hermana. No contesté. Volvió a llamar. Luego mi mamá, luego mi papá. Volteé el celular boca abajo otra vez y lo dejé sobre la mesa. Salí a caminar por la cuadra, tratando de calmar mi mente. El aire frío del invierno me quemaba la cara, pero me gustaba. Me hacía sentir vivo, como no me sentía desde hacía años. Me di cuenta de cuántos fines de semana había pasado en esa casa, arreglando cosas, pagando cuentas, ayudando a mi mamá con mandados, mientras ellos me trataban como un personaje secundario en su pequeña familia perfecta. Cuando regresé, tenía 12 llamadas perdidas y varios mensajes de voz. La voz de mi hermana era aguda y molesta, diciendo que estaba siendo ridículo y que mi papá estaba furioso. El mensaje de mi mamá era más suave, pero más manipulador. Dijo que entendía que yo estaba herido, pero que la familia no debería castigarse así. Ninguno mencionó el regalo. Ninguno dijo perdón. Como al mediodía, llamó mi papá. Dejé que sonara. Esta vez no dejó mensaje. Sabía lo que eso significaba, no quería arreglar las cosas, quería ganar. Pasé el resto del día haciendo cosas pequeñas que no hacía desde hace mucho. Limpié la cocina. Vi una película que llevaba meses queriendo ver. Hasta me dormí un rato. Se sentía raro hacer cosas solo para mí, como si estuviera aprendiendo otra vez a ser persona. Esa noche, hice de cenar para uno y me senté en la misma mesa donde estaban apilados los regalos. Decidí que no me los iba a quedar. Algunos eran caros, otros no tanto, pero todos tenían ese mismo recuerdo amargo. Hice una lista de refugios y centros comunitarios que aceptaban donaciones. Para la tarde siguiente, ya había cargado todo en el carro y empecé a dejarlos uno por uno. Se sintió simbólico, pero no de forma dramática, solo se sentía correcto. Cada caja que dejaba era como soltar un pedazo de ese resentimiento. Cuando regresé a casa, mi celular estaba lleno de mensajes nuevos. Esta vez ya no fingían estar tranquilos. Mi hermana me acusó de humillar a la familia. Mi papá dijo que les estaba dando la espalda después de todo lo que habían hecho por mí. Mi mamá preguntó si de verdad quería verla enfermarse por el estrés. Eso fue lo que más me dolió. Por un momento, casi le devuelvo la llamada.
Las viejas costumbres cuestan mucho dejarlas. Casi le digo que iría, que podíamos hablar. Pero entonces recordé cómo no dijo nada cuando mi sobrina se rió de mí. Cómo bajó la mirada en lugar de defenderme. Así que guardé el celular otra vez. 2 días después, mi papá llegó a mi puerta. Vi su carro por la ventana antes de que tocara el timbre. Me quedé helado. Una parte de mí quería fingir que no estaba, pero abrí la puerta. No saludó. Solo entró como si todavía fuera su casa. Miró alrededor, vio el espacio vacío donde estaban los regalos y dijo: ¿Entonces así acabamos? No respondí. Empezó a decir que había avergonzado a todos, que había hecho llorar a mi mamá, que la gente hablaba. Lo dejé terminar. Luego le dije algo que nunca había dicho en voz alta, que yo había estado pagando sus gastos porque los quería, no porque les debiera algo. Y que querer no significa que te traten como cajero automático. Se quedó en silencio, sorprendido. Tal vez no esperaba que hablara tan tranquilo. Tal vez pensó que iba a llorar o a pedir perdón. Pero no lo hice. Al final solo dijo: te vas a arrepentir. Y se fue. Cuando se cerró la puerta, sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no era dolor. Era alivio. Como si por fin hubiera dejado de intentar ganarme su amor. Esa noche, acostado en la cama, pensé en lo extraño que era que un momento tan pequeño, la risa de una niña malcriada, hubiera destruido años de aguantar y fingir. Pero tal vez eso era lo que necesitaba, un corte limpio. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido. Era mi sobrina. El mensaje era corto. Mamá dice que ahora nos odias. Me quedé viendo la pantalla un buen rato antes de responder. No escribí mucho, solo una línea. No los odio. Solo dejé de permitir que me traten como si no importara. Nunca contestó. Aún así, espero que algún día recuerde esas palabras. La semana siguiente se sintió extrañamente silenciosa. Por primera vez en años, nadie de mi familia llamó, mandó mensaje ni apareció sin avisar. Ese silencio, que antes me habría puesto nervioso, ahora se sentía como una herida limpia. Todavía dolía, pero estaba sanando bien. En el trabajo, noté que me sentía más ligero. Ya no cargaba con los problemas de todos. Nadie dependía de mí para arreglar cosas que ni siquiera me tocaban. No me había dado cuenta de lo cansado que estaba hasta que ese cansancio empezó a irse. Aún así, mentiría si dijera que no dolía. La primera noche después de que mi papá vino, estuve revisando el celular varias veces, como esperando un mensaje que nunca llegó. No esperaba exactamente una disculpa, solo quería que reconocieran algo. Una señal de que me veían como algo más que alguien que paga todo. Pero no llegó nada. El miércoles, mi compañera de trabajo Olivia notó que estaba más callado de lo normal. Me preguntó si había pasado las fiestas con mi familia. Le conté un poco, solo que no había salido bien. No me pidió detalles, y eso se lo agradecí. Pero cuando le dije que había pasado la Navidad solo, su expresión cambió, se volvió más suave, y ahí me di cuenta de cuánto necesitaba algo tan simple como la amabilidad. Esa noche me mandó mensaje preguntando si quería ir por un café después del trabajo al día siguiente. Le dije que sí sin pensarlo demasiado. La cafetería estaba calientita y llena de gente, con ese ruido de fondo que casi se siente como música. Hablamos de cosas simples, el trabajo, películas, sus planes para visitar a sus papás en Seattle. En un momento me preguntó: ¿crees que vas a ver a tu familia pronto? Le dije la verdad, que no sabía, y que por primera vez no tenía prisa por arreglar todo. Ella asintió y dijo algo que se me quedó muy grabado. A veces la paz se siente como distancia. A la mañana siguiente, por fin llamó mi mamá. No contesté de inmediato, pero tampoco podía ignorarla para siempre. Esperé hasta mi hora de comida y le regresé la llamada. Su voz sonaba cuidadosa, como si caminara sobre hielo delgado. Me dijo que me extrañaba, que las cosas se habían complicado un poco desde que dejé de ayudar con los gastos. Esa palabra, ayudar, me molestó. Ayudar es algo temporal, algo que eliges hacer. Lo mío no era ayuda,
Era lo que los mantenía a flote, a costa mía. Dijo que mi papá estaba enojado, pero también preocupado. Se notaba que estaba más enojado que preocupado. Me preguntó si podíamos vernos para comer, solo para hablar. Acepté. Nos vimos en un diner a mitad de camino entre nuestras casas. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, con el mismo abrigo rojo que siempre usa en días especiales. Se veía cansada. Tal vez había llorado, o tal vez los años de fingir también ya le estaban pasando factura. Empezó con plática ligera, tratando de suavizar el momento. Yo la dejé. No quería pelear. Luego dijo: tu sobrina no quiso ser grosera, está chiquita. La miré un momento antes de responder. Le dije que no se trataba del regalo, ni del comentario, ni siquiera de mi sobrina. Que se trataba de todo lo que venía de antes, de cómo siempre daban por hecho que yo iba a resolver todo, de que nunca daban las gracias, de que nadie nunca me defendía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo que no se había dado cuenta de cuánto estaba cargando. Tal vez era verdad, o tal vez nunca quiso verlo. Me pidió que lo reconsiderara. Aunque fuera por un tiempo, en lo que encontraban otra solución. Sentí la garganta apretada. Quería decir que sí. Siempre había sido así. Pero ya no podía seguir salvando a gente que no quería salvarse sola. Así que le dije la verdad, no iba a regresar. No a lo de antes. No a esa versión de mí. Ella asintió despacio. No hubo gritos, ni culpa, ni presión esta vez, solo un silencio lleno de aceptación, que pesaba más que cualquier enojo. Dijo que entendía, aunque le doliera. Cuando nos levantamos para irnos, estiró la mano y tomó la mía por un momento. Fue algo corto, pero sincero. El primer momento realmente honesto entre nosotros en años. De camino a casa, lloré por primera vez desde Navidad. No porque me arrepintiera de lo que hice, sino porque los finales, incluso los necesarios, también duelen. Esa noche, volvió a aparecer el nombre de mi sobrina en el celular. Mandó un mensaje corto. Mamá dice que estás enojado con todos. Le respondí. Tal vez solo estoy cansado. No era mucho, pero me hizo sonreír. Quizá ya empezaba a entender. Luego le escribí. Tienes razón. Estoy cansado, pero te quiero. Me mandó un corazón. Nada más. No era una solución. Todavía no. Pero era un inicio. Un pequeño puente entre todo lo que se había roto. Y por primera vez, no me sentí culpable por alejarme. Me sentí libre. Pasaron unas semanas antes de que volviera a saber de alguien. Enero se fue y llegó febrero, y los días empezaron a sentirse más estables. Mis mañanas ya tenían ritmo, café, un camino tranquilo al trabajo, y la comodidad de volver a un espacio que era solo mío. No sabía cuánto podía ayudar la simple constancia. Pero incluso la paz a veces se siente sola. Había momentos en los que me quedaba viendo el celular, preguntándome qué estaría haciendo mi familia, si ya se habrían adaptado. No extrañaba el caos. Extrañaba esa sensación de pertenecer, aunque ahora sabía que estaba basada en algo falso. Un sábado, pasé por la colonia de mis papás sin darme cuenta. Mis manos giraron el volante casi solas. Bajé la velocidad al acercarme a su calle, pero no me detuve. Desde el carro podía ver la luz del porche encendida y algunos parches de nieve en el jardín. Todo se veía igual que siempre. Aún así, no entré. Solo me quedé ahí un momento, y seguí manejando. Esa noche, recibí un mensaje de mi hermana. Era corto. Tenemos que hablar. Esperé unas horas antes de contestar. Cuando lo hice, pregunté. ¿Sobre qué? Respondió. Sobre mamá. No está muy bien. Por unos segundos, sentí que el pecho se me apretaba. Le pregunté si era grave. Dijo que no era nada de vida o muerte, solo estrés, presión alta, ansiedad, noches sin dormir. Luego agregó. Te extraña. Todos te extrañamos. Esa última parte no sonaba como ella. Sonaba ensayada. Aún así,
Acepté ir al día siguiente. Cuando entré a la casa, olía igual que siempre, a detergente y a algo dulce, como canela vieja. Mi mamá estaba en la cocina, sentada en la mesa con una cobija sobre los hombros. Sonrió al verme, una sonrisa cansada, pero sincera. Mi papá se quedó en la sala, fingiendo ver la tele. Ni siquiera volteó. Mi mamá me dijo que había estado yendo al doctor, que estaba tratando de cuidarse más. Luego dijo que quería que todo volviera a ser como antes. Le dije que yo también quería eso, pero no ese antes que teníamos. Necesitaba límites, económicos, emocionales, en todo. Ella asintió despacio, mirando la mesa en lugar de a mí. Dijo que entendía, que tal vez ella y mi papá habían dependido demasiado de mí. Por un segundo le creí. Pero entonces entró mi hermana. Empezó a hablar sin siquiera sentarse. Dijo que las cosas estaban difíciles desde que dejé de pagar, que mi papá estaba pensando en vender la casa, que la salud de mi mamá iba empeorando por el estrés. Sentí cómo se me apretaba el estómago. Era como si cada frase estuviera hecha para hacerme sentir culpable y hacerme regresar. Le dije con calma que sentía que las cosas estuvieran difíciles, pero que no podía volver a lo de antes. Me miró como si hubiera dicho algo horrible. Entonces soltó. ¿Sabes qué? Todos piensan que estás siendo egoísta. Por un momento no dije nada. Dejé que el silencio se quedara entre nosotros. Luego respondí. Tal vez tienen razón. Tal vez, por primera vez, me estoy eligiendo a mí. No supo qué decir. Solo negó con la cabeza y se salió del cuarto. Cuando se fue, mi mamá estiró la mano y tomó la mía. Su agarre era débil, pero firme. En voz baja dijo. Hiciste lo que tenías que hacer. Eso fue todo. No era una disculpa, pero era lo más cerca que había estado de entenderme. Cuando me fui esa tarde, no me sentía ni enojado ni aliviado, solo triste. De esa tristeza que llega cuando entiendes que las cosas tal vez nunca van a ser como esperabas. Unos días después, mi sobrina me mandó otro mensaje. Dijo que su mamá y su abuelo estaban peleando mucho últimamente, y que ojalá todos pudieran volver a ser amables. Quise explicarle que las familias no se rompen de un día para otro. Que se van quebrando poco a poco, con pequeñas decepciones, con cosas que nunca se dicen, con gente que toma más de lo que da. Pero era muy chica para entender eso. Así que solo le dije que las cosas toman tiempo, y que yo siempre iba a estar para ella si me necesitaba. Su respuesta fue una foto, ella sosteniendo el iPad que le había regalado, el mismo del que se había burlado en Navidad. Abajo escribió. Ya lo estoy usando para la escuela. La verdad está muy bueno. Me quedé viendo la foto un buen rato. No por el regalo, sino por lo que significaba. Tal vez estaba creciendo. Tal vez estaba entendiendo lo que realmente es la amabilidad. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin despertarme a la mitad. Sin culpa. Sin resentimiento. Solo con una sensación tranquila de que algo había cambiado. No perfecto, pero lo suficiente. Porque a veces la paz no viene de arreglar lo que está roto. Viene de aceptar que puedes querer mucho a alguien, y aún así decidir alejarte. Para marzo, la vida ya se había acomodado en algo que casi se sentía normal otra vez. Me estaba acostumbrando a tener fines de semana solo para mí. Empecé a cocinar más, a limpiar menos obsesivamente, e incluso retomé cosas que había dejado, leer, dibujar, salir a caminar sin estar revisando el celular cada 5 minutos. Se sentía raro redescubrirme, como si durante años hubiera estado viviendo en segundo plano en mi propia vida. Aún así, de vez en cuando sentía una pequeña punzada cuando pensaba en mi familia. La culpa no desaparece solo porque no la merezcas. Se queda ahí, esperando en el silencio. Una tarde, al llegar del trabajo, encontré una carta en el buzón. No era un sobre, solo una hoja doblada con mi nombre escrito con la letra de mi sobrina. Adentro decía que lo sentía por lo de Navidad, que no había querido ser grosera y que me extrañaba. También escribió que no entendía bien qué había pasado entre todos, solo que las cosas se sentían diferentes. Me preguntó si podía ir a ver su obra de la escuela la siguiente semana. Leí la carta 3 veces.
La letra era dispareja, con palabras tachadas, pero se sentía sincera. No era una disculpa de adulto, bien pensada o llena de culpa. Era el intento de una niña por arreglar algo que los adultos habían roto. Fui. Cuando llegué, mi hermana me vio antes que mi sobrina. Se quedó seria, sin saber si sonreír o voltear la mirada. No habíamos hablado desde aquella discusión en la cocina de mis papás. Le hice un pequeño gesto con la cabeza. Ella hizo lo mismo. Y ya. La obra fue corta y medio desordenada, con niños olvidando sus líneas y papás susurrando para ayudarlos. Pero cuando mi sobrina salió al escenario, empezó a buscar entre el público, hasta que me encontró. En cuanto me vio, su cara se iluminó. Después del show, corrió hacia mí y me abrazó sin pensarlo. Olía a spray para el cabello y a papel, y por un momento, todo el peso que llevaba dentro se me quitó. Mi hermana se acercó más despacio esta vez. Me dijo: «Gracias por venir». Su voz era más suave de lo que la había escuchado en mucho tiempo. Platicamos unos minutos, con cuidado, sin profundizar demasiado. No se disculpó directamente, pero se sentía diferente. Tal vez no era perdón, todavía no, pero sí algo más cercano a entender. Dijo que las cosas habían estado difíciles. Que mi papá estaba batallando con los gastos y que mi mamá ahora estaba yendo a terapia. No supe qué decir, así que solo escuché. Por primera vez, no estaba ahí para arreglar nada. Solo para oír. Cuando llegué a casa, me senté en el sillón y repasé todo en mi mente, las risas de los niños, el abrazo de mi sobrina, el tono tranquilo de mi hermana. Durante meses había estado esperando una gran solución, algo fuerte, definitivo, que arreglara todo de golpe. Pero tal vez así no funciona sanar de verdad. Tal vez pasa en momentos pequeños, como un gesto silencioso o un gracias que ni siquiera se dice en voz alta. A la mañana siguiente, mi mamá llamó. Su voz sonaba más suave que antes, más tranquila de alguna forma. Dijo que mi hermana le había contado que fui a la obra, y quería darme las gracias. No dijo mucho más, solo que había significado mucho para mi sobrina, y para ella. Le dije que para mí también había significado mucho. Después de colgar, me di cuenta de algo importante. Había pasado gran parte de mi vida tratando de demostrar mi valor dando cosas, dinero, tiempo, esfuerzo, que se me olvidó que hay otras formas de estar presente. A veces, solo parecer con honestidad, sin esperar nada a cambio, vale más que cualquier regalo caro. Ese fin de semana decidí ir a ver a mis papás otra vez. No para arreglar nada, no para volver a lo de antes, solo para verlos. Cuando llegué, mi papá abrió la puerta. Por un momento solo nos quedamos viendo. Esta vez no había enojo en su cara. Más bien cansancio, y algo de alivio. Se hizo a un lado y dijo: «Pasa». Nos sentamos en la sala, la misma donde meses antes todo se había venido abajo. Mi mamá trajo té y se sentó frente a mí. Nadie mencionó el dinero, ni la Navidad, ni el iPad. Solo hablamos de cosas simples, el clima, la colonia, recuerdos viejos que ya no dolían. En un momento, mi papá dijo que se había equivocado en cómo terminaron las cosas ese día. Que no le gustó cómo lo manejé, pero que entendía por qué lo hice. Eso fue lo más cercano a una disculpa que iba a recibir. Y fue suficiente. Cuando me fui esa tarde, mi mamá me abrazó en la puerta. Me sostuvo un poco más de lo normal. De camino a casa, me di cuenta de que el silencio en el carro se sentía distinto. Ya no estaba vacío, estaba en paz. Esa Navidad rompió algo entre nosotros, pero también rompió un patrón que ya tenía que terminar. Durante años creí que amar era sacrificarse. Ahora estaba aprendiendo que a veces también significa dejar que los demás aprendan a sostenerse solos. Y por primera vez, sentí que tal vez sí había una oportunidad de construir algo real, algo más equilibrado, más honesto. No perfecto, pero real. Para cuando llegó la primavera, la tensión entre mi familia y yo se había suavizado en algo más tranquilo. Una paz un poco incómoda, como si nadie quisiera mover demasiado las cosas. No éramos cercanos otra vez, no como antes, pero estábamos intentando, poco a poco, con cuidado. Y eso era suficiente.
Yo mantuve mis límites firmes. No mandé dinero, no me ofrecía arreglar nada en la casa, no hice preguntas que no quería responder. Pero los visitaba los domingos. A veces llevaba comida, y nos sentábamos juntos como personas que todavía están aprendiendo a hablar sin lastimarse. Mi mamá se veía más ligera. Tal vez porque por fin empezó a ponerse a sí misma primero. Me contó que estaba yendo a terapia en grupo para personas que cuidan a sus parejas mayores. Dijo que le ayudó a darse cuenta de cuánto había permitido, no solo con mi papá, sino con todos nosotros. Mi papá, en esas visitas, casi no hablaba. Ya no era hostil como antes, solo más reservado. De vez en cuando hacía comentarios pequeños que me sacaban de onda, preguntando por mi trabajo, mi departamento o el libro que estaba leyendo. Se notaba que estaba intentando, a su manera, aunque su orgullo no le dejara decirlo directamente. Un domingo después de la comida, vi a mi sobrina en la cocina con su iPad. Estaba haciendo una tarea de la escuela, algo de diseñar una presentación. Cuando se dio cuenta de que le estaba viendo, me sonrió y dijo que por fin había aprendido a usar todas las funciones. Luego me miró y dijo, un poco tímida: ya me gusta mucho. Esa frase se me quedó todo el día, no por el iPad, sino por lo que significaba. Había crecido un poco desde aquella Navidad. Tal vez ya entendía que los regalos no se tratan del precio, o tal vez simplemente entendió que yo no era alguien para burlarse. De cualquier forma, era progreso. Mi hermana entró después. Durante mucho tiempo me pregunté si todavía me guardaba resentimiento, si en el fondo pensaba que fui egoísta por alejarme. Pero últimamente me mandaba mensajes más seguido, pequeñas actualizaciones, cómo estaba, fotos de mi sobrina. Esa tarde me agradeció que siguiera yendo. Dijo que mi mamá estaba más tranquila, que mi papá estaba tratando de gastar menos y ayudar más en la casa. Se sentía raro escuchar eso. Por mucho tiempo creí que nunca iban a cambiar a menos que yo los forzara, pero estaban cambiando solos. Poco a poco, pero de verdad. Tal vez mi ausencia hizo lo que años de sacrificio nunca pudieron. Esa noche, ya en mi departamento, me senté en el sillón con las ventanas abiertas. Olía a lluvia. Pensé en todo lo que había cambiado en tan pocos meses. Pasé de sentirme la proveedora invisible de la familia, a alguien con su propia vida, sus propios límites, su propia paz. Entonces vibró mi celular. Era un mensaje de mi mamá, solo una frase. Estoy orgullosa de ti. Me quedé viendo la pantalla mucho tiempo. Nunca antes me había dicho eso. Nunca. Y de repente, ese peso que cargué por años, la necesidad de ser vista, de ser valorada, empezó a soltarse. Más tarde esa semana, Olivia, mi compañera de trabajo, me invitó a cenar. Era la primera vez que iba a su casa, un pequeño townhouse lleno de plantas y luz cálida. Cocinamos juntos, y me preguntó cómo iban las cosas con mi familia. Le dije la verdad, que no era perfecto, pero ahora era real. Que dejé de fingir que todo estaba bien solo para mantener la paz. Sonrió y dijo: eso suena a crecimiento. Esa noche, manejando de regreso, las luces de la ciudad se sentían más cálidas. Me di cuenta de que ya no estaba enojada. Ni con mi familia, ni conmigo. Solo había dejado atrás la versión de mí que creía que tenía que salvar a todos para merecer amor. El siguiente domingo, mi papá me sorprendió. Cuando llegué, mi papá estaba afuera limpiando las canaletas. Le ofrecí ayudar, pero negó con la cabeza y dijo: yo puedo. Ya hiciste suficiente. Fue una frase tan simple, pero casi me desarma por completo. No era solo reconocimiento. Era como si por fin me dejara ir ese peso. Pasamos el resto de la tarde sentados en el porche, hablando poco. Mi mamá nos llevó limonada. Mi sobrina andaba en su bicicleta dando vueltas por la calle. Y por primera vez, el silencio no se sentía incómodo, se sentía en paz. Antes de irme, mi papá me dijo algo que nunca voy a olvidar. Tenías razón en poner límites. Eso nos despertó a todos. No fue una disculpa completa, pero fue todo lo que yo necesitaba. De regreso a casa, pensé en aquella primera noche después de Navidad. El silencio, la culpa, las manos temblando,
cuando sentía que lo estaba perdiendo todo. Pero tal vez no fue destrucción. Tal vez fue transformación. A veces el amor no sobrevive por dar y dar sin parar. A veces sobrevive cuando alguien por fin dice hasta aquí. No sé cómo será la próxima Navidad. Tal vez más pequeña, más tranquila, sin tantos regalos. Pero quizá así es como debe ser. Y por primera vez, no me da miedo. Estoy lista.